Y la base es que Mateo era judío 100%, Juan judío 100%, monoteístas 100%. Otro fundamento que les estoy dando es que para el tiempo que Mateo y Juan escribieron, y para el tiempo que Lucas escribió el libro de los Hechos, y para el tiempo que Lucas escribió su libro y Marcos, no existía la herejía de la Trinidad, no existía el dogma trinitario, el Padre Trinitario no existía, el Hijo Trinitario no existía, el Espíritu Santo Trinitario no existía. En otras palabras, el Dios de la Trinidad no existía. El que existía era el Dios de las Sagradas Escrituras inspiradas, que es uno, absolutamente uno, único en esencia y también único en la manera de actuar. Él no necesita asociados, él no necesitaba compañeros divinos para llevar a cabo el propósito de su voluntad. Ahora, otra cosa que quiero decirles, aprovechando ya que estamos aquí hablando, en el libro de Lucas, capítulo 1, les voy a mostrar que aquellos que no quieren gastar tiempo escuchando estas cosas, no, eso es muy aburrido, eso es pura historia y puros conocimientos, no, yo quiero que me diga directamente, vamos al grano, eso es lo que dice. Y no saben que todo tiene un orden. Usted aprendió la Trinidad así en esa forma desordenada, saltando por allá, saltando por acá, pero nunca abrió su Biblia para estudiar si existe o no existe. Y cuando uno llega con el orden de las cosas que han sucedido, usted no quiere escucharlas, porque piensa que estamos dándole vueltas al asunto. No le estamos dando vueltas al asunto. Estamos estableciendo bases para poder explicar el bautismo del Señor Jesucristo. Vea lo que dice en Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Dice, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vea cómo se expresa Lucas, un profesional de la medicina bien preparado. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Y esos somos nosotros. Nosotros no solamente hablamos, no solamente predicamos, enseñamos, también escribimos, pero en orden, según como aparecen las cosas escritas en la palabra del Señor, para que conozcan la verdad de todas las cosas. Y esa es la razón por qué estamos gastando tiempo en esta introducción larga, preparándolo a usted para que se introduzca en el testimonio de Mateo y en el testimonio de Juan, para que usted vea la importancia de la escena del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán. A medida que voy yendo paso por paso, las respuestas vienen en una forma normal, natural, para que ustedes vean. Ahora lo que estoy diciendo es estableciendo el orden que las Escrituras tienen para estudiar este tipo de acontecimientos. Así es. Eso es lo que estoy diciendo. También es necesario decir que el bautismo del Señor Jesús en el Jordán no fue una cosa de casualidad, como uno que llegó, como hace la gente hoy en día, llegan a nuestros cultos por primera vez y comienzan a predicar y todo eso, a lo último llegan, a ver, ¿quién quiere ser bautizado? El agua está calientita, a ver, sigan. Y entonces viene una persona y se bautiza, pero ni se sabe por qué se bautizó. No le predicaron que se arrepintiera, no le predicaron que dejara el mundo, no le dijeron que reconociera que estaba condenado, que se iba para el infierno, no, lo bautizaron así porque sí. Eso se llama bautizarse por casualidad. Y muchos de esos ni saben por qué los bautizaron. Muchos de esos están viviendo en adulterio, muchos de esos están viviendo en fornicación, muchos de esos no dejan la homosexualidad ni la lesbianidad, pero los bautizaron. Eso es bautizar por casualidad. El bautismo de Jesucristo es extraordinario. Eso no fue una cosa ahí de casualidad que el Señor escuchó, oh, Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. No, este es el momento que yo tengo que aprovechar para que la gente vea que yo soy Jesucristo, que soy el Hijo de Dios, que voy a empezar mi ministerio. No, voy a aprovechar. No fue un asunto de oportunidad. Fue un asunto de cumplimiento del propósito de Dios. Fue un asunto que estaba escrito, que él tenía que comenzar su ministerio público a la edad de 30 años, cumpliendo la ley mosaica, sí, que mostraba que los sacerdotes empezaban su trabajo ministerial a la edad de 30 años. Eso no fue una cosa ahí esporádica o por casualidad o porque el Señor quiso darse bombos y platillos ahí delante de toda la gente para bautizarse. No, fue un asunto santo, fue un asunto del cielo, fue un asunto serio. Por eso cuando estamos hablando de eso, hermano, pastor,
Estamos hablando de un orden, como dijo Lucas. El orden de las cosas en que hemos sido enseñados para que conozcan la verdad de todas las cosas. Amén. ¿Dónde encontramos ese orden? Yo lo he dicho aquí muchas veces. Seguramente ahora que lo diga lo van a recordar. Ah, sí, ya recuerdo, hermano Alfonso. Lo he dicho en 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Muchos leen solamente es la primera parte. Cuando uno le habla de 1 Timoteo 3:16, oh sí, sin contradicción, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Eso es todo lo que dicen. Y ahí paran. Y no saben que ahí tienen una riqueza de enseñanza. Ahí tienen una riqueza de conocimiento. Porque ahí nos está mostrando el orden del cumplimiento de muchas cosas, comenzando desde Belén y que incluye el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Amén. Porque dice ahí, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa chiquitica. Aquí no estamos hablando de pequeñeces. Aquí estamos hablando de una cosa gloriosa, celestial, que vino del cielo, una cosa hermosa, espiritual. Estamos hablando del cumplimiento del misterio de la piedad. ¿Y cómo comenzó? Dice que en Belén, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. La pregunta es, ¿dónde fue que Dios fue manifestado en carne? ¿No fue en el Jordán? ¿No fue en el Calvario? ¿No fue en la sepultura? ¿No fue en el Pentecostés? Dios se manifestó en carne, fue en Belén de Judá. Porque así estaba escrito por el profeta, Miqueas y Malaquías, todos ellos anunciaron que el Señor saldría de Efrata, una ciudad muy pequeña, de Belén, Efrata. Dios fue manifestado en carne. Ahora, a partir de Belén, cada vez que hablemos de Jesús, tenemos que hablar de Él como Dios manifestado en carne. Y Dios manifestado en carne, vea lo que sigue, fue justificado con el Espíritu. Y por eso es que el bautismo del Señor Jesús, allá en el río Jordán, es la justificación del Espíritu para con Él, para comenzar su ministerio público. Fue la introducción del Espíritu en cuanto a su Hijo. Sin hacer dos dioses, sin hacer dos personas divinas y distintas. Yo estoy hablando eso de Dios y su Hijo, el Padre y el Hijo. Lo estoy hablando es en el contexto del misterio de la voluntad de Dios, en el misterio de la piedad, no de la Trinidad. La Trinidad fuera de aquí. Aquí no existe la Trinidad por nosotros. Gloria a Dios. Entonces Dios fue manifestado en carne en Belén de Judá, pero fue justificado en el Espíritu. La pregunta es, ¿dónde fue que Jesús, como Dios manifestado en carne, es decir, en su condición como hijo? Cuando la Biblia habla de Jesucristo como Dios manifestado en carne, está hablando de su condición como hijo. ¿Cuándo fue que el Hijo fue justificado por el Espíritu? En el Jordán. Y note que estoy hablando apropiadamente, bíblicamente. Yo no estoy hablando trinitariamente. ¿Cuándo fue que Jesucristo como Dios manifestado en carne fue justificado por el Espíritu? Solamente hay una respuesta. El río Jordán. Fue allá en que Jesucristo, como Dios manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu como cumplimiento del misterio de la piedad o del misterio de la voluntad de Dios que Dios mismo había realizado con él antes de la fundación del mundo. Y por eso un solo Dios era el que estaba llevando a cabo todo. Amén. Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu, pero también Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Cuando leemos acerca de Dios y los ángeles en la eternidad o en el Antiguo Testamento, ellos podían ver a Dios en ese nivel del Espíritu. Claro que sí. Lo que ellos nunca habían visto a Dios era manifestado en carne completamente, permanentemente. Pero lo vieron manifestado en carne en su nacimiento. Lo vieron manifestado en carne cuando el Señor estaba en Getsemaní. Los ángeles vinieron se hicieron presentes. En varias ocasiones en la Biblia, el mismo Señor Jesús dijo, no lloréis por mí, yo puedo pedir que vengan 12 legiones de ángeles y ya los tengo inmediatamente aquí. Entonces, Dios manifestado en carne fue visto por los ángeles. Ahora, Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. ¿Y quién fue el que fue predicado a los gentiles? Jesucristo. Jesucristo dio testimonio, Pablo dio testimonio diciendo, yo he creído en él, en el Salvador Jesucristo. Pedro lo dijo también, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo dijo Tito.
Y Pedro también lo dice en su segunda epístola, capítulo 1. El único que ha sido creído en el mundo es Jesucristo. El carcelero de Filipos, después de haber enseñado la palabra y todo, inmediatamente dice ahí el escritor Lucas, dice, se gozó que con toda su casa había creído a Dios. Y ellos creyeron fue en Jesucristo. Porque cuando ellos dijeron, varones hermanos, cuando él dijo a los apóstoles, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Y dice la Biblia después que se gozaron que con toda su casa había creído a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento manifestado en carne. Por eso Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. El único que ha sido predicado a nosotros como gentiles ha sido Jesucristo. No ha sido el Dios falso de los musulmanes, Alá. No ha sido el profeta falso de los musulmanes llamado Mohammed o Mahoma. No ha sido el falso Dios Buda. No ha sido el falso Dios Chi o Ki de los chinos. No ha sido el falso Dios de los griegos, ni de los romanos, ni de las religiones paganas. El que ha sido predicado se llama Jesús o Jesucristo, el Amén. verdadero Dios y la vida eterna. Amén, amén. Entonces Dios manifestado en carne fue creído en el mundo y también fue recibido en gloria. Dios manifestado en carne fue recibido en gloria. ¿Y quién no sabe que el que fue recibido en gloria fue Jesucristo en su condición como hijo? Amén. Hermano, y ya nosotros estamos dándole cumplimiento a la palabra de Dios antes de entrar a explicar el bautismo del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía no hemos comenzado, solamente estamos describiendo. Una introducción. Imagínense, porque la gente piensa que llegar a esos acontecimientos es llegar como Pedrito por su casa, entran y salen como sin respeto, sin seriedad, sin santidad. Pastor. Aquí no, aquí le damos valor a la palabra de Dios. Hay una pregunta ahí, pastor. Usted habló de algo glorioso como el cumplimiento cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán. Era un cumplimiento de las Escrituras, no fue por casualidad, estaba hablando usted. Como muchas personas hoy en día lo hacen, que se bautizan por casualidad. A veces les ofrecen el bautismo como que es oferta de algo, de que venden algo, sin enseñarles realmente lo glorioso y lo importante y el cumplimiento en la vida de uno para la salvación. Right. Pastor, me dicen aquí, ¿quiere decir que una persona que se ha bautizado de esa manera sin entender realmente lo que es el bautismo, cuenta ese bautismo o no? Sí, el bautismo cuenta, pero recuerde que ese ya es otra pregunta, ya nos desviamos del tema. Ah, bueno. Porque esa es otra pregunta, pero la voy a contestar rápido. Cuando a las personas se les bautiza en agua en el nombre de Jesús, no se les explica nada del arrepentimiento, no se les explica nada del bautismo del Espíritu Santo. La persona se hace a la idea de que es salvo, la persona se hace a la idea de que es santo, la persona se hace a la idea de que comienza a vivir una vida buena y todo eso, y comienza a asistir a los servicios. Su bautismo está inactivo en una manera, porque no ha entendido en realidad que es para el perdón de sus pecados, pero basado en el arrepentimiento y basado en el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas de esas personas sí son arrepentidas verdaderamente, pero muchos de ellos no les enseñaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el plan de salvación o la salvación completa empieza con la puerta del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un tipo de la muerte de Jesús, y por eso es que bautizamos en agua en el nombre de Jesús a los que se arrepienten, porque es símbolo de la muerte. Se sepultan es a los muertos, se bautiza es a los que se arrepienten. Pero muchos piensan que el bautismo es a la misma vez arrepentimiento y sello del Espíritu Santo. Y con ese evangelio así torcido, con ese evangelio ahí mezclado, la persona queda confundida. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué estoy yo? ¿En qué lugar me encuentro yo? Simplemente se encuentra, es bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Tiene que pedirle a su pastor que le dé una clase de arrepentimiento para que usted sepa qué fue lo que hizo, pero no necesita bautizarse otra vez porque el bautismo es una sola vez. Amén. Tan pronto usted entienda para qué se bautizó y que tiene que dejar el mundo y que tiene que dejar la fornicación y que tiene que dejar el adulterio y que tiene que dejar la homosexualidad y la lesbianidad y las mentiras y las borracheras y las drogas y el alcohol, tan pronto usted entiende eso, entonces el bautismo va a ser su obra espiritual, su obra de poder, porque su viejo hombre va a ser en verdad sepultado, como lo dice la palabra,
y va a quedar listo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Tiene que pedirle a su pastor que le enseñe qué es el arrepentimiento y qué es el bautismo del Espíritu Santo para que no se quede contento solamente con Marcos 16:16. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, entonces continuamos. Amén. Continuamos con el asunto del bautismo. Estamos diciendo que el bautismo del Señor Jesús en el Jordán no fue un asunto fortuito. No fue un asunto de casualidad. No fue un asunto trinitario, porque Juan el Bautista era judío y él no era trinitario. Él era el cumplimiento de Isaías 40, la voz en el desierto que vendría y anunciaría el camino de Jehová. Y ahí estaba frente a él, estaba Jehová manifestado en carne. Por eso dice Juan el Bautista, yo no le conocía porque es antes que yo. ¿Cómo era? ¿Cómo así que antes? ¿Cómo así que antes que yo? Claro, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob estaba ahí manifestado en carne. De manera que no fue por casualidad, ni fue una cosa fortuita, sino que fue el cumplimiento del propósito de Dios. Y por eso antes de hablar de la voz, porque la gente se detiene en eso. Pero dígame una cosa, el que habló ahí desde el cielo es uno, y el que está allá abajo es otro, y la paloma es otra. Pues ahí están los tres. Si usted lo ve así, sin la base, sin el fundamento del misterio de la voluntad de Dios, o del misterio de la piedad, con razón que usted me está hablando de tres. Y lo que usted le está haciendo honor es a la falsa enseñanza de la herejía trinitaria, porque usted desconoce cuál es el propósito de Dios y por qué Jesús estaba cumpliendo eso en el bautismo allá en el río Jordán.